Nada, dinos, ¿dónde se pueden informar las personas interesadas en apoyar la causa de las personas perdidas, secuestradas, a lo mejor en algunos casos? ¿Cómo se pueden acercar y les interesa ayudar? Bueno, estamos subiendo información. Las compañeras de la red Retoño son quienes principalmente están dando el seguimiento y el acompañamiento a casos de desapariciones de niñas y de mujeres. En su página pueden ir encontrando información, formas de contactarlas también. Y en el colectivo Mujer Utopía, que también estamos en el estado de Tlaxcala, atendiendo diferentes formas de violencia. Y bueno, también es uno de los temas que desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se está llevando como una forma de violencia extrema hacia las mujeres y niñas. Hace un año solicitaron se activara esta alerta de violencia de género en el estado de Tlaxcala. ¿Qué ha pasado con el gobierno? ¿De qué manera ha respondido a esta petición? Sí, mira, las recomendaciones que el grupo de trabajo por parte de la CONAVIM presenta al estado de Tlaxcala son 9 recomendaciones, fueron 9 recomendaciones de las cuales se entregó el 4 de noviembre al gobierno. Sin embargo, era un gobierno saliente, ¿no? Para el mes de enero se hizo el cambio y en todo el mes de diciembre no se hizo completamente nada por parte del gobernador anterior, y es hasta el mes de marzo aproximadamente en el que se presenta una serie de actividades, que así lo menciona el gobernador actual, para dar respuesta. Y lo que se ha venido haciendo son cosas administrativas y de manera muy general, ¿no? Que no conllevan de fondo cambios estructurales para disminuir la problemática de la trata de personas y de la violencia sexual. Se menciona, por ejemplo, se refiere capacitación a funcionariado público. Sin embargo, no es pública la información sobre este tipo de capacitaciones, no es público el mismo informe que el gobierno entregó a la CONAVIM y que además se reserva por un año, ¿no?, esta información. Las acciones que se llevaron a cabo fueron, insisto, de manera muy general, como talleres, como estas capacitaciones que desconocemos quién las dio en la mayoría de los casos. Por ejemplo, se instaló se inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres, pero no sabemos si cuentan ya con un reglamento mínimo de atención, con un protocolo o un modelo de atención a las víctimas. Desconocemos quién está al frente, ¿no? Entonces hay información que no se conoce y que eso pone en duda realmente si las acciones llevan un fin de fondo o únicamente fue para dar respuesta de manera inmediata a las recomendaciones. Mencionaban que cuando pasa un caso así, las situaciones con niños, en contrario con las niñas, sí se llegan a resolver. ¿Qué sucede desde un punto de vista personal o como organización? ¿Qué sucede en las autoridades? ¿Qué hacen? ¿Por qué sí resuelven unos sí y otros no? En el caso también de desaparición de niñas y niños, cuando son mujeres son con otros fines generalmente, y nosotros por eso presentamos esta solicitud de desaparición con fines de explotación sexual, porque generalmente a las niñas se las llevan, las trasladan a otros estados o a otros países para la explotación sexual, y en el caso de los niños es con otros fines. Entonces esto puede hacer también de manera más sencilla o más práctica su localización, ¿no? Y que además minimizan el hecho de que una mujer se reporte como desaparecida, porque sigue existiendo mucho machismo y misoginia al interior de las instituciones, en el que declaran que seguramente se fue con su pareja sentimental, o que, insisto, si ella aparece y refiere haber salido por su propia cuenta, no existe exhaustividad en estas investigaciones para detectar algún posible delito o realmente descartarlo. Lo que mencionábamos era que en algunos de los casos familiares han referido que efectivamente aparece, no dice mucha información y a los días posteriores vuelve a desaparecer, ¿no? Entonces esto es una evidencia de que están siendo amenazadas, de que se está únicamente tratando de que las redes simulen de que apareció para que no se mueva más dentro de las autoridades, y nuevamente se la llevan para seguirla explotando. ¿De qué manera ayuda Alerta Amber? ¿Han solicitado que ya no sean 72 horas o 48 horas después de la desaparición de la persona? ¿De qué manera ayuda para poder resolver estos casos? Sí, hemos insistido mucho en el que en casos, sobre todo de niñas y de mujeres, y sobre todo el contexto del estado de Tlaxcala y de la región del país, es que se omita esperar 48, 72 horas, porque son en este tiempo ya fueron sacadas incluso del país, ¿no?
insistimos porque son delitos por cuestiones de género. Los fines de desapariciones o los fines en que se violenta a las mujeres y a las niñas son diferentes a la de los hombres, ¿no? Entonces, regularmente o viven violencia sexual como violación, son víctimas de feminicidio, en muchos de los casos también, o son, insisto, explotadas sexualmente, y es difícil ya su localización porque en el caso de Tlaxcala, en diferentes diagnósticos que han hecho instituciones internacionales, es que muchas de ellas son llevadas no al Estado de México o Puebla, sino a Estados Unidos, ¿no? A Arizona o Nueva York. Entonces, eso es lo preocupante realmente, porque su traslado es muy fácil, es muy rápido, y no podemos esperar a que este mecanismo insista en seguir esperando horas, que son horas primordiales para las familias de las víctimas, y que muchas veces no vuelven a saber de ellas. ¿Cuál es la cifra estimada? Sabemos que hay más o menos 35 casos registrados, documentados, pero aproximadamente ¿cuántas personas son? ¿Cuántas niñas? Sí, mira, incluso nosotras decimos que hablando estadísticamente, se pueden doblar las cifras, dado que hay incluso familiares que deciden no denunciar, o que hay alertas Amber que se desactivan, ¿no? Entonces, no se sabe si aparecieron, si no aparecieron, no se sabe si fue localizada con vida o no. Y en el caso de Tlaxcala, mucha gente sí ha referido que, dada la forma de actuar de las autoridades, prefieren no actuar, ¿no? Algo que también mencionábamos es que en el caso de las desapariciones solamente existe una averiguación previa, que es el caso de la niña Carla Romero Tesmo, que desapareció en enero de 2016 y que a la fecha no se sabe de su paradero. De ahí en fuera, todas las demás desapariciones que han existido únicamente se quedan en actas circunstanciadas o en actas de hecho, lo que impide una investigación y una indagatoria exhaustiva realmente para dar con su paradero. Este caso de Carla, ya hace un año y 8 meses, dices que está en averiguación previa, pero ¿se continúa la investigación? Sí, incluso las compañeras de la Red Retoño son quienes han estado dando el seguimiento, quienes han logrado también un amparo para que esta investigación sea diferente y realmente pueda llevar con su paradero de Carla, y sobre todo que exista justicia para ella y para su familia. Edith, muchísimas gracias. Gracias. ¿Nos puedes repetir tus redes sociales? Sí, nos pueden seguir en Colectivo Mujer Utopía, también en las redes están las compañeras de la Red Retoño y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muchísimas gracias. Gracias.